Estados Unidos ejerce nuevas presiones contra Cuba. A los paquetes de sanciones económicas se han sumado los reportes de que el Departamento de Justicia estadounidense está preparando un proceso judicial contra el expresidente Raúl Castro. Está de nuevo sobre la mesa la acusación de Washington de que La Habana representa una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Incluso el director de la CIA estuvo en Cuba y tras el encuentro, el gobierno de Miguel Díaz-Canel reiteró que su país no alberga organizaciones terroristas ni espías de otras naciones. Incluso el presidente cubano negó que existan planes ofensivos, aunque agregó que en caso de una intervención militar por parte de la Casa Blanca, Cuba se defendería con todos los medios posibles. Jesús Yajure nos cuenta. Cuba reitera que no representa una amenaza y asegura que ejercerá su derecho legítimo y absoluto a defenderse en caso de una agresión militar de Estados Unidos. Esto tras un informe del medio estadounidense Axios que sobre la base de datos de inteligencia clasificados indica una supuesta compra por parte de La Habana de más de 300 drones militares y conversaciones o planes para atacar objetivos estadounidenses. El presidente cubano reiteró este lunes que Cuba no tiene planes de agredir a Estados Unidos. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene derecho absoluto y legítimo a defenderse de su arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano. El informe de prensa llega días después de que el jefe de la CIA visitara La Habana y se reuniera con funcionarios cubanos, y también después de declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó el viernes que podía dar un vuelco a la isla. Según funcionarios del Departamento de Justicia, la administración del republicano anunciará el miércoles cargos criminales contra el expresidente Raúl Castro, acusado del derribo en 1996 de 2 avionetas operadas por un grupo de disidentes. El gobierno cubano acusa a la Casa Blanca de fabricar un caso fraudulento para justificar una acción militar. Quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba se valen de cualquier pretexto, no importa cuán mendaces y ridículos sean, para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. Eso mientras la situación en la isla empeora. La Habana afirma que ya no cuenta con combustible para sus centrales eléctricas. La isla recibió este lunes ayuda humanitaria procedente de México. ¿Qué puede haber detrás de estos movimientos políticos? Quizás se está abriendo el camino para un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, o podría haber, por el contrario, enfrentamientos militares. Es lo que discutimos hoy en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Primero nos acompaña Danny Shaw, licenciado en Sociología y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Columbia. Además, es docente en City University of New York y magíster en Asuntos Internacionales. También nos acompaña Nick Gutiérrez, abogado y presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en el Exilio, afiliado además al Partido Republicano. Un placer conversar con ustedes dos a esta hora. Y antes de comenzar, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también los invito a que escuchen todos los episodios anteriores. Estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Danny Shaw, comienzo con usted y le propongo que empecemos por discutir las posibilidades que se pueden estar abriendo. También el presidente Donald Trump había dicho a través de su red Truth Social que estaría dispuesto a abrir un diálogo con Cuba. ¿Es esta una vía posible o parece estarse calentando el motor, por el contrario, para un enfrentamiento militar? Buenas tardes, Nick y María Clara. El problema es que el pueblo cubano es víctima de todo lo que está pasando. Ellos están cansados de política, de echar la culpa al gobierno cubano, el gobierno de Trump, el bloqueo, pero ellos sí están bloqueados. Yo terminé de recorrer casi todo Cuba, de Pinar del Río hasta Santiago, y lo que yo vi fue demasiado hambre, demasiado sed, no hay agua potable para las familias cubanas. Entonces, para mí, ya la invasión está, el sector privado está muy fuerte, las llamadas MIPYMES, que son las micro, pequeño y medianas empresas,
ellos sí pueden recibir importaciones. Pero el pueblo no tiene divisas, no tiene dólares para acudirse a ese mercado privado. Entonces ese es el detalle que ahora mismo está asfixiando a 10 millones de cubanos. Y es una población que ha sufrido a partir de 1991 una agresión multifacética del gobierno estadounidense principalmente, y eso ha provocado mucho más hambre, migración y despoblación. Entonces, eso es lo que yo más he visto en Cuba recientemente. Pero le pido por favor que muy brevemente responda a la pregunta que le hice. ¿Usted cree que se puede abrir la posibilidad de un diálogo o se encamina a un enfrentamiento militar? El diálogo siempre es mejor. ¿Quién cree que Cuba representa alguna amenaza? Todos esos puntos de que Cuba tiene drones es absurdo. Es una isla pequeña con una población con mucha hambre. Entonces Cuba no representa ninguna amenaza. Siempre abogamos entonces por el diálogo. Ya nada más de guerra, ni guerra económica ni guerra militar. Y le pregunto también a usted, Nick Gutiérrez, ¿qué podría avecinarse? ¿El diálogo, un enfrentamiento? ¿Y qué le puede beneficiar más tanto a Cuba como a Estados Unidos? Bueno, nadie quiere guerra, nadie quiere acción militar. Todos estamos a favor de liberar al pueblo de Cuba. Pero yo creo que discrepamos en las razones por la miseria que sufre el pueblo de Cuba. O sea, para mí es risible e irónico oír que Cuba está preocupada por la estabilidad regional, que Cuba no es una amenaza a los Estados Unidos. Por Dios, señores, ¿quién constituyó los muertos alrededor de Nicolás Maduro después de la intervención americana? Todos eran cubanos. Quiere decir que una isla abatida por la miseria, sin gasolina, sin luz, sin dinero, sin embargo, encontró la manera para enviar miles de asesores militares y de otros índoles, y pudieron efectivamente colonizar o capturar el aparato gubernamental completo de Venezuela, un país con 40 millones de personas, con riquezas naturales increíbles. Cuba peleó y murió para mantener primero a Chávez y después a Maduro, porque vivían del petróleo gratis venezolano. Ya que está en bancarrota por el sistema fallido comunista que ha implementado a través de casi 7 décadas, no pueden comprar petróleo, no pueden comprar nada. Han violado todas sus obligaciones financieras con todos los países que le han prestado dinero y que le han regalado dinero a través de las décadas. La Unión Soviética, Rusia, la Unión Europea, China, etcétera, etcétera. Lo único que no han podido no cumplir con obligaciones financieras en los Estados Unidos, porque el alimento que los Estados Unidos le vende a Cuba, y uno de los mayores socios comerciales de Cuba, por la excepción al embargo que existe desde el año 2000, no se permite el financiamiento, sino los granjeros americanos también hubieran sido víctimas de la falta de pago del gobierno de Cuba. Pero el propio pueblo cubano no ha podido celebrar ni una sola elección libre en 67 años. ¿De qué estamos hablando? Se habla del presidente o el expresidente Raúl Castro, el ex dictador que tomó poder por fuerza, por sangre, y se ha mantenido en poder por fuerza y por sangre y por represión sistemática, violando todos los derechos del pueblo de Cuba. Un régimen que se robó todo en Cuba, desde las empresas americanas hasta las cubanas mayores, cubanas medianas, cubanas más pequeñas. Los estantes de fruta y estantes de limpiabota en La Habana fueron confiscados por el régimen en uno de los despojos más sistemáticos que existe aún en el mundo comunista a través de la historia. Es claro que están en bancarrota, es claro que no tienen nada, si se han robado todo, se han violado todos los derechos del pueblo de Cuba. Ahora, ¿quién tiene miles de millones de dólares escondidos en cuentas en ultramar? Gaesa, el grupo. Y más adelante vamos a hablar precisamente de Gaesa, Nick.
Pero le pido entonces que O sea, deje hasta ahí su ¿de qué estamos intervención hablando aquí? para preguntarle a Dani sobre uno de los puntos que usted señala. Usted dice que Cuba tiene fuerza militar y que parte de esa evidencia es que 32 cubanos murieron ese 3 de enero cuando Estados Unidos y sus tropas fueron a capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Dani, ¿esto es una prueba de la fuerza militar que tiene Cuba en caso tal de una intervención militar por parte de Washington? No es ningún. Había 32 cubanos que fueron asesinados y 100 civiles y militares venezolanos que fueron asesinados con un secuestro y invasión que fue completamente ilegal según todos los estándares de la ley internacional, igual que las sanciones contra Cuba, quienes que más sufre la población civil. Entonces, toda esa propaganda contra Cuba, es el pueblo que sale afectado. Cuba, como cualquier país soberano, tiene el derecho, si ellos quieren intercambiar libremente con China, con Vietnam, con sus vecinos, que han dado mucha ayuda médica y humanitaria a otros países, ellos tienen el derecho de recibir esa ayuda humanitaria y ahora hasta han bloqueado eso. Muchos de nosotros que hemos viajado a Cuba como parte de esas misiones humanitarias, el FBI, Homeland Security, ICE, nos han acusado. Cuántos jóvenes fueron con intenciones buenísimas de solidaridad con el pueblo cubano. Entonces, esa represión de la administración de Trump, eso es lo que ellos buscan. Buscan revertir a Cuba, igual que Nick, a 1958, cuando había un pequeño grupo de élites cubanas conectadas con el gran capital estadounidense y se quieren adueñar de Cuba como si fuera Haití o República Dominicana o Puerto Rico. Es el modelo que están buscando reimplementar y el pueblo cubano ha resistido ya 67 años y están cansados de inventar y resistir y sobrevivir. El pueblo cubano merece ya por fin vivir. Usted dice que se quieren adueñar de Cuba. Nick, en esa línea se puede interpretar la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, y qué hay detrás especialmente de esa reunión que mantuvo el director de la CIA con el ministro del Interior cubano y especialmente con Raúl Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo y nieto de Raúl Castro, que estuvo en esa reunión a pesar de no tener un poder dentro del gobierno cubano. ¿Cómo interpretar ese encuentro? Ojalá que fuera una advertencia final, que con ese régimen no hay cambio posible positivo para el pueblo de Cuba. Ese régimen es ilegítimo, no ha celebrado ni una sola elección democrática en 67 años. Se ha mantenido en fuerza por el poder brutal. El 11 de julio del 2021, centenares de miles de cubanos fueron a las calles gritando libertad y fueron brutalmente reprimidos. Todavía hay jóvenes en las cárceles cubanas de ese episodio, muchos de ellos casi menores de edad. O sea, ¿de qué estamos hablando, profesor Shaw? Con todo respeto, Cuba ha exportado su revolución, ha exportado su miseria a Centroamérica, al Medio Oriente, a África. Si le faltaban recursos para el pueblo de Cuba, de alguna manera los despilfarró en aventuras militares en Venezuela. Por Dios, me habla de respeto por la ley internacional. ¿Cuándo Cuba ha respetado la ley internacional? Cuando subvirtió los gobiernos democráticos de Centroamérica, cuando introdujo tropas al pago de la ex Unión Soviética en África, en el Medio Oriente. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuba no puede hablar de los derechos internacionales, no puede hablar de la democracia, no puede hablar de la presidencia, no puede hablar de nada. Es que no tienen credibilidad. Solamente una organización tan corrupta y tan comprometida como las Naciones Unidas hacen la farsa anual de condenar el embargo. El embargo se explica muy simplemente. Cuba robó masivamente todos los bienes de compañías americanas y familias americanas en Cuba. No tenía derecho de hacer eso. Tú hablas del ¿qué derecho tenían? El derecho de Cuba
carecía de cualquier derecho de robarse abiertamente sin compensación alguna todos los bienes de la isla, no solamente de americanos, no solamente de batistianos, no solamente de cubanos americanos, pero de cubanos dentro de la isla también, millones de ellos. Estamos hablando de 8 millones, no 10, porque se ha despoblado el pueblo de Cuba por el total fracaso del régimen. Eso es la realidad que nadie puede controvertir. Y entiendo que sea necesario también recurrir a estos argumentos históricos y hacer una revisión de lo que ha pasado años atrás, pero a los dos les pido que sobre todo nos concentremos en lo más actual, pues por cuestiones de tiempo no podremos abordar los problemas estructurales de la isla. Nick, al principio de su respuesta usted decía que esperaba que esta visita del director de la CIA a La Habana fuera una advertencia final. ¿Advertencia final de qué? Y usted también decía que Cuba no tiene credibilidad en la comunidad internacional. ¿Eso le da derecho a Estados Unidos de intervenir en la isla política o militar o económicamente para cambiar un gobierno que no quiere? Absolutamente. Hemos visto gobiernos de centro derecha elegidos a través de la región. Se reunieron en CARICOM recientemente y respaldando la posición norteamericana en contra del régimen de La Habana. Estamos hablando de El Salvador, Honduras, Guyana, Trinidad, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador. O sea, a través de la región, Costa Rica, que expulsó la delegación de espías pasados por diplomáticos en Costa Rica, en Ecuador, la misma cosa. Los Estados Unidos tienen el derecho de defender sus intereses a través del mundo y siempre ha jugado el papel de respaldar a pueblos sometidos a opresión comunista. Eso es lo que el pueblo de Cuba. Los Estados Unidos ha excluido ayuda humanitaria del embargo, el llamado bloqueo por Cuba, que de verdad es un embargo comercial. Ayuda humanitaria, productos farmacéuticos, productos agrícolas, telecomunicaciones, siempre han sido exentos del embargo. No hay tal bloqueo. El embargo nunca ha perjudicado al pueblo de Cuba. Lo que ha perjudicado al pueblo de Cuba es el bloqueo interno que el gobierno cubano ha impuesto contra la voluntad del pueblo. Por eso hay escasez de langosta y de pescado en una isla tropical. Por eso hay escasez de malanga y plátanos en una isla que siempre se pudo autoabastecer de alimentos básicos. ¿Por qué hay hambre en Cuba hoy? No lo había antes. En el 58, 59, Cuba estaba no solamente en la cúpula de América Latina, pero se comparaba favorablemente con varios países europeos en Producto Bruto per cápita. Eso es lo que ha destruido la revolución. Los Estados Unidos tenía control de Cuba después de la guerra de independencia contra España y cedió ese control. Se fue, dejó una república cubana libre que con todas sus faltas tuvo 57 años de una prosperidad que este régimen no pudiera ni soñar con la prosperidad que existió en Cuba bajo un sistema capitalista y un sistema democrático con todas sus imperfecciones que defendía el Estado de Derecho, donde la propiedad privada era respetada, lo cual este gobierno nunca ha hecho. Permítame recoger ese argumento que usted estaba planteando de que Cuba representa una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Asimismo, lo ha dicho la Casa Blanca en diferentes declaraciones y el propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, ante el Congreso estadounidense, reiteró la semana pasada que tenían información de presunta presencia de adversarios extranjeros en Cuba. Y han salido reportes de que supuestos espías de Irán, de Rusia, de China estarían en Cuba, dada la cercanía de la isla con Estados Unidos. Recordemos que lo separan entre Florida, por ejemplo, y Cuba. Hay cerca de 150 kilómetros de distancia. Y en ese contexto, el medio Axios reportó una información donde dice que accedió a documentos clasificados militares que señalaban que Cuba tendría 300 drones provistos desde el año 2023 por parte de Rusia y de Irán, y que con esos drones querían atacar Guantánamo y también diferentes embarcaciones en el Caribe. Dani, ¿esto representa en efecto una amenaza a Estados Unidos?
Eso es ridículo, no hay ninguna amenaza y Nick lo sabe, como un país como Cuba, que nunca ha bombardeado otro país, nunca ha invadido otro país. Sin embargo, los Estados Unidos, que es responsable junto con Israel por un genocidio en Palestina, por el desplazamiento y bombardeo de cuantos civiles en Irán, el desplazamiento de 1.5 millones de libaneses, y ahora son los gringos que son las víctimas. ¿Quién podría comer ese cuento? Es imposible, pero Nick, Trump, todos ellos, el Partido Republicano, piensan que el hemisferio completo es el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, esos últimos titulares son titulares de la CIA y aparecen en Axios, New York Times, Miami Herald, para justificar entonces la enormísima invasión gringa. Mira lo que han hecho a Centroamérica, cuántas invasiones al Caribe. Lo que pasa es que sea demócrata o sea el partido de Nick, ellos no pueden ver nada de soberanía económica, soberanía política en el hemisferio. Por eso la guerra contra Venezuela, contra Bolivia, contra Nicaragua y ahora contra Cuba. ¿Y quién es que más sufre? Como Nick ha planteado, porque nosotros estamos en acuerdo de que si Cuba está en crisis, donde estamos en desacuerdo es quién es responsable. Nick dice que una economía que este año ni va a llegar, el PIB de Cuba, ni a 100,000 millones, él dice que ellos son los culpables. Y yo digo una economía que este año llega a 30 trillones, que es la economía gigantesca de Goliat, que ellos son los responsables. Entonces Nick está con Goliat y yo estoy con David. Y quiero preguntarle qué cree usted, Dani, que hay detrás de esa visita del director de la CIA a La Habana y especialmente el hecho de que en el encuentro estuviera el nieto de Raúl Castro. Atrás de eso está la misma intención colonial. Mira la CIA en Caracas, ahora la CIA está en La Habana. El liderazgo cubano siempre ha pedido diálogo. El liderazgo cubano lo que busca es que orientar a su país como cualquier liderazgo. Obvio, a la patria de Martí, de Maceo, de tantos héroes, es un insulto que venga el director de la CIA, que no debe estar bienvenido en ningún otro país, y ni siquiera aquí, donde yo estoy sentado, no tan lejos de Wall Street en Nueva York. Entonces sabemos que ellos no quieren que haya ningún país soberano, ni tantito así en toda América Latina. Por esa es la razón, y con amenaza constante. Imagínate para el pueblo cubano, ellos lo que quieren es dormir con ventilador, que no haya mosquitos, y no lo pueden hacer con amenaza constante y cada día apretando más a nivel económico. Y pues por eso que Washington es responsable por esa crisis, que es una crisis humanitaria. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales deben de intervenir, porque falta comida, falta agua, falta todo. Nick, ¿es Estados Unidos la amenaza para Cuba? Es claro que no, es claro que no. Y Dani lo sabe. Él dice que Cuba no ha invadido ningún país. Dile eso al pueblo nicaragüense, el valiente pueblo nicaragüense que en el 2018 jóvenes fueron hacia las calles pidiendo democracia, pidiendo libertad, y francotiradores cubanos que instalaron al régimen sandinista que mal gobierna Nicaragua por décadas, mataron a jóvenes desde el tope de edificios en Managua. Eso es un crimen. Cuba ha hecho eso en Venezuela. ¿Cuántos demócratas, activistas pro democracia fueron asesinados por agentes cubanos respaldando las fuerzas bolivarianas de Maduro y de Chávez? O sea, se ha perdido la cuenta. Es absurdo. Si la economía cubana es anémica y es pobre, es por el comunismo, por Dios. ¿Por qué Cuba carece de alimentos básicos de los cuales siempre se había autoabastecido? No es por los Estados Unidos. El embargo permite venta de productos agrícolas, solamente hay que pagar por ellos. Permite productos farmacéuticos, telecomunicaciones, ayuda humanitaria. No hay tal David contra Goliath en un sentido real. Ojalá que los Estados Unidos hubiera actuado antes de ahora. Hemos visto bajo la administración de Trump que un semi-bloqueo o cerco petrolero
ha traído al régimen a sus rodillas. Hemos visto sanciones que han causado que Sherritt, la compañía de minera canadiense, se ha ido de la isla, que 4 compañías han transado sus demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Estamos hablando de Seaboard, de Crowley, de Iberostar y de American Airlines. Esto es lo que debíamos de haber hecho hace años. Le hubiéramos ahorrado mucha miseria al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba solamente quiere libertad, quiere un Estado de Derecho, quiere poder pescar langostas en una isla tropical, pues quiere poder hacer lo que quieran y no ser enviados en misiones especiales médicas y de otros índoles a países que le pagan al gobierno de Cuba, que se queda con el salario de los médicos y le da una miseria a esos médicos. Eso es mano de obra esclava. Eso no es respeto por la ley internacional ni nada por el estilo. Si los comunistas están tan seguros que ellos han hecho una buena labor, entonces que permitan elecciones libres y que deja que el pueblo de Cuba elija quién debe ser sus líderes. Un derecho que disfrutan casi todos los pueblos del mundo. Lo que estamos pidiendo para Cuba no es un beneficio especial ni un privilegio especial. Es sentido común, no es derecha o izquierda, es un gobierno centrista basado en el Estado de Derecho y democráticamente elegido. Eso no es mucho de pedir para un pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo de Cuba, y ojalá que pronto tendrán estas libertades que se disfrutan en todas otras partes del mundo. Y voy a retomar, Nick, un protagonista que usted mencionó anteriormente, Gaesa, Grupo de Administración Empresarial, que es un conglomerado económico manejado por las Fuerzas Armadas cubanas y que son unos de los más ricos de la isla. Tienen hoteles, manejan también otros sectores del turismo, bancos, y fue precisamente uno de los objetivos de las sanciones económicas recientes de Estados Unidos, unas sanciones a las que además se suman sanciones económicas contra la ministra de Comunicaciones de Cuba y contra el ministro de Energía y Minas, que son las sanciones más recientes impuestas por Estados Unidos. Dani, esa Gaesa a quien se debe, digamos, concentrar esa atención y esa presión económica por parte de Estados Unidos, ¿y qué tanto puede servir ese cerco? Los Estados Unidos no tienen ningún derecho de aplicar sanciones a nadie. Ellos son hipócritas. Ellos se quejan de que Gaesa y los Castros, que ellos tengan ganancia, cuando Elon Musk, él mismo, un solo individuo, vale y tiene ganancia 8 veces más que el PIB nacional de Cuba. Entonces, para nosotros entender, ¿verdad? En Cuba no se ha podido desarrollar de una forma pacífica, en paz, porque siempre hay tanta amenaza. Está la base naval de Guantánamo, que es ilegal, más de un siglo. Es una galleta en la dignidad, en la cara del pueblo cubano, que hay unos invasores que están ocupando a su tierra. Cuba tiene el derecho de organizar su propia economía, tener los socios económicos que ellos quieren, que sea Rusia, que sea Zimbabue, que sea Nicaragua. Pero ¿qué sucede? 100 años, 102 años después del Monroe Doctrine, está Donald Trump, que es un imperialista, que es un colonizador, y él no quiere que haya ninguna otra influencia económica en el hemisferio. ¿Y quién es que más sufre de eso? De ese poder unipolar, de esa hegemonía gringa. Entonces, los pueblos que están en resistencia, que buscan su propia dignidad. Entonces, cada vez que desde abajo hay alguna voz sincera que venga de Cuba en cualquier forma, sea el estudiantado, sea los guajiros, los campesinos, de una vez va a la CIA, National Endowment for Democracy, y van inyectando miles y miles y millones, cientos de millones de dólares en un país que casi no tiene nada. Entonces no podemos hablar nada de justicia en Cuba. Lo que se trata de supervivencia, y es un pueblo atrapado entre la pared y la cruz. Para mí, sobre todo, es un asunto humanitario. Yo quisiera que los intereses de Nick, de Miami, que los cubanos americanos dejarían toda su retórica, que caminaran por Guantánamo, por Holguín, por Granma,
y que vieron la miseria que está pasando el pueblo cubano, en vez de estar siempre apuntando que los comunistas son el culpable, cuando ellos saben que es una guerra de 67 años contra el pueblo cubano. Y para responderle a Dani, Nick, le quiero preguntar, ¿responden las sanciones en contra de Gaesa y otros funcionarios cubanos a una intención colonial por parte de Estados Unidos? Es claro que no. ¿Dónde, incluso dentro de la retórica marxista de la vanguardia del pueblo y toda la basura esa que han hablado los comunistas, dónde cabe, en qué cabeza cabe que una élite rica militar detentaría todo el poder en Cuba como es ahora? Es que antes que sacamos a Maduro de Venezuela, el petróleo gratis venezolano que le proponían a Cuba, Cuba lo revendía en el mercado internacional, principalmente a China, mientras que el pueblo de Cuba se muere de hambre y no tiene ni electricidad. Esto es una actuación de un gobierno digno, por Dios. Los alimentos humanitarios que México proveía al pueblo de Cuba, esos artículos, incluyendo frijoles, se aparecían en tiendas diplomáticas manejadas por Gaesa en Cuba. Eso es lo que estamos hablando. Gaesa está despojando a esa isla. Si el pueblo de Cuba quiere culpar a alguien, debe de mirar hacia Gaesa. Esta élite militar rica con miles de millones de dólares en cuentas extranjeras que nadie los eligió, no tiene ninguna legitimidad y sin embargo invierten los pocos recursos del país en una industria turística que no ha tenido turistas desde la pandemia y lo hacen para inyectar a estos militares en las tierras robadas donde han construido hoteles en conjunto con empresas inescrupulosas europeas y canadienses, donde el pueblo de Cuba es excluido de esas playas en un apartheid turístico. Eso es la realidad de Cuba. Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que está defendiendo el profesor Shaw. Danny Shaw debe darle pena defender a ese régimen. Usted dice, Nick, que entonces esas sanciones se deben concentrar en los militares. Para cerrar, y en menos de un minuto, Dani, le pregunto, ¿se debe concentrar y qué hay detrás también de ese proceso judicial del que se habla, que podría abrir el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del expresidente Raúl Castro? ¿Qué hay detrás de ese caso del derribo de los 2 aviones de 1996 por el que lo acusan? La pregunta es para mí. Sí, adelante, Dani. Tiene un minuto para responder. Es muy hipócrita porque cuántos aviones cubanos han sido derribados por terroristas en Miami. Vamos a recordar a Orlando Bosch y a otros. Cuántos ataques al turismo cubano, cuántos inocentes y hasta turistas que han sido asesinados por esos terroristas, por la CIA que ha estado envuelto en eso. Y creo que Nick no es sincero. Nick trata de decir que la economía más grande del mundo, el imperio más fuerte en la historia del mundo, no tenga nada que ver con eso. Nada más siempre con los mismos puntos, justificando una guerra desatada contra quién, contra las 14 y 15 provincias de todo Cuba. Ellos son los que más que sufren. Entonces, más sanciones contra Raúl Castro, más sanciones hoy contra otros oficiales. Eso no resuelve nada y el pueblo cubano ahí tragando un cable. Entonces estoy cansado de política. Para mí, no quiero discutir con nadie, quiero ver soluciones para una población que está en despoblación, que está en declive, que es la Gaza sin bombas del Caribe, según el pueblo cubano. Y eso fue lo que escuché en las 14 provincias de Cuba. Nosotros somos Gaza sin bombas. Eso tiene que acabar y Nick lo sabe. Y Nick, ¿cómo interpretar esas acciones de Estados Unidos? Por un lado, aumentan las sanciones, pero por el otro, abren un camino de diálogo con la visita del director de la CIA y también el propio Trump dice que podría haber negociaciones. ¿Qué quiere entonces Washington en menos de un minuto? Washington quiere un cambio en los que gobiernan a la isla. Este gobierno manteniendo la población per cápita mayor del mundo de presos políticos sistemáticamente torturados, el derribamiento de 2 avionetas civiles en aguas internacionales
Esto es lo que está defendiendo el profesor Shaw, por Dios. Esto es indefensible. Es muy simple. Cuba quiere libertad. Los Estados Unidos, si fuera tan ogro, ya hubiera invadido, no estaría dialogando. Está dando chance a la cúpula cubana que escape con lo que se han robado y se vayan, igual que el dictador de Siria, Bashir Assad, a Rusia o donde sean. Pero dejen de sangrar al pueblo cubano. Llévense a Gaesa, que no tiene legitimidad alguna y que ha vivido a costa del pueblo cubano. El pueblo cubano quiere ser libre, quiere democracia, quiere un Estado de Derecho, quiere el paro de la violación sistemática de derechos humanos, desde la propiedad privada hasta la libre expresión, hasta la libertad de asociación, etc. ¿Por qué no permitir partidos políticos opositores en Cuba? Nunca lo han hecho, sí. Nunca han celebrado de una sola elección. Ya es hora de que cambie ese régimen y que el pueblo de Cuba pueda elegir sus propios líderes y tener la autodenominación que todo el resto del mundo lo tiene. Nick Gutiérrez y Dani Shaw, gracias por participar en el debate de France 24, un programa que fue producido por la jefe de edición Laura Garzón y la productora de invitados fue Melissa San Miguel. Gracias al equipo que está detrás de cámaras y a ustedes por vernos y escucharnos una vez más. Un poco. Mucho. El Festival de Cannes celebra el cine. France 24 rinde homenaje al séptimo arte. Apasionadamente. En blanco y negro. O en 1000 colores. Primeras obras. O el trabajo de toda una vida. Para reír a carcajadas. O llorar en lo más profundo. Para estremecernos. O hacernos soñar. Porque el cine nunca nos deja indiferentes. France 24 los invita a vivir la grandeza y la gracia del cine. Del 12 al 23 de mayo, en la 79 edición del Festival de Cannes.